Buenos días, es un gusto saludarles desde Venezuela, estado Aragua, en el municipio Sucre. Les habla la pastora Luisa Ramírez y hoy saludo a todos aquellos amigos que nos siguen por las redes sociales de la Academia Conexión San Mateo, de la Fundación Conexión San Mateo y de nuestra Iglesia Cruzada Cristiana Cagua. Somos una iglesia con una visión social y estamos trabajando desde hace aproximadamente 15 años en toda esta labor. Y hoy les saludo a todos nuestros amigos de todos estos grupos y estas redes sociales. Estamos por todos los medios, canales de YouTube, Instagram, Facebook y nuestro canal y el blog que tenemos de nuestras redes sociales. Bueno, invitándoles a seguirnos en toda esta plataforma digital en este tiempo en que muchas personas requieren una respuesta acerca de lo que está aconteciendo. Y hoy estaremos hablando acerca de la templanza. Y la templanza es una característica bastante definida y claramente evidenciada que significa el dominio propio ante cualquier circunstancia. Hoy quiero hablar acerca de la templanza que manifestó Jesús en el libro de Lucas, capítulo 1, dice lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndoles dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Los aspectos en los cuales quiero destacar esta predicación son aquellos que indican que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y es llevado por el mismo Espíritu al desierto, donde iba a ser preparado para cumplir con el propósito y con la misión que debía llevar a cabo en la tierra y que consistió en varios aspectos. En el primer lugar, debemos ver cómo acá Jesús quedó solo. En segundo lugar, se quedó sin nada. En el tercer lugar, fue un tiempo prolongado el que él permaneció en el desierto.
En cuarto lugar, vemos cómo Jesús ayunó y oró. En quinto lugar, vino el diablo a tentarle. Y en cuarto lugar, lo venció por medio de la palabra. Todos estos aspectos nos dan a nosotros una dirección clara acerca de cómo el Espíritu nos guiará, será el Espíritu quien nos llevará, y la forma en que nosotros debemos permanecer en el desierto, resistir la tentación y al final poder vencer con la herramienta tan poderosa de la palabra. Y para poder comprender con precisión este tipo de procesos que vivió Jesús, pero que también muchos de nosotros en nuestra vida cristiana vamos a transitar o a pasar, como son los desiertos o los procesos de aflicción o de dificultad. Nosotros debemos aclarar que el hecho de que Jesús fuera al desierto llevado por el Espíritu no fue un castigo, ni tampoco obedece a ningún aspecto de carácter religioso o por un capricho, sino que este tiene que ver con un trato o un tratamiento que era necesario que Jesús viviese a fin de ser preparado para aquello que había de hacer o lo que había de acontecer. Un proceso que haría Jesús resistente, resistiendo a las presiones que más adelante él tendría que soportar. Recordemos que todo este proceso, desde todo punto de vista, Jesús fue sometido a grandes presiones en su mente, en su cuerpo, en su identidad, y aún iba en contra de la corriente de aquellos hombres que decían conocer a Dios, pero que en realidad no estaban entendiendo a quién tenían delante de ellos, que era al Mesías, al Hijo de Dios, al escogido, que había sido enviado y que había sido anunciado durante mucho tiempo por muchos profetas, pero que en el momento que se presenta no pudo ser identificado. Y el Señor estaba en medio del desierto siendo preparado para la batalla más grande de la historia de la humanidad. Su lucha no era contra los hombres, sino contra el pecado de los hombres y su humanidad. Su lucha no era contra los hombres, sino contra el pecado que los hombres practicaban y las consecuencias que este pecado traía a ellos y a sus generaciones, que era muerte, enfermedad, hambre, guerras, vinieron como resultado de la desobediencia del hombre en general. Y viendo Dios que no podía ningún ser humano vencer el pecado, Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a Jesús para que peleara por todo el mundo y con sus victorias a través de la fe pudiésemos obtener la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que decimos que Cristo es el que nos vino a rescatar. Él pagó un rescate, Él es nuestro mediador. Ya proféticamente se hablaba de la lucha que iba a tener que enfrentar y Él era consciente de ello. Sabía de su condición de hijo de Dios, pero se despojó de su deidad y estaba limitado en su cuerpo porque estaba en el cuerpo de un hombre, y por lo tanto aceptó voluntariamente no solo acceder a su misión, sino también ser preparado para ello, porque era necesario que así aconteciera. Isaías capítulo
54, versículo 17, 16 y 17 dice: He aquí, yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herramienta de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios anticipadamente le recordaba a las personas que podían escuchar su palabra que no había un mayor poder que el que vendría por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y asimismo, Él tiene todas las cosas que se necesitan preparadas para poder llevar a cabo su plan y su propósito. Es allí que el desierto es necesario para que el acero se tiemple, para que el hombre obtenga la templanza y el carácter necesario para llevar a cabo la obra del Señor. Quisiera destacar que el acero, a diferencia del hierro dulce, tiene la posibilidad de ser tratado para adquirir resistencia y flexibilidad. Básicamente, el herrero le da forma, por ejemplo, de espada, y golpeándole en el yunque con su pesado martillo, logra darle la forma deseada para que sea una espada. Una vez que llega a lo deseado, tiene que pasar el tratamiento de la templanza o del templado. En este paso coloca a la pieza en una figura y eleva su temperatura a casi 900 grados centígrados, luego de lo cual rápidamente la introduce en agua o aceite, enfriándose así de una manera rápida. Este templado permite que la espada alcance dureza, ya que como anteriormente fue moldeada, fue maleada, fue diseñada en el proceso, ella viene a ser una espada con una gran firmeza y es un instrumento utilizado de manera puntual para cumplir con su función específica. Así es la vida del hombre. Dios nos pasa por diversos procesos de desierto, de aislamiento, de distanciamiento, de manera que podamos en ese proceso obtener templanza y luego venir a tener el carácter de Jesucristo para llevar a cabo la obra para el cual el Señor nos ha llamado. Dios llevó a Jesús, su Padre, el Espíritu Santo, y el plan de Dios llevó a Jesús al desierto. Esto permitió que él pudiera ser tentado y al mismo tiempo demostrar que la tentación podía ser vencida a través de la palabra. Y podía comprender y distinguir quién era el que venía a tentarlo. El diablo viene pensando que podía hacerle desistir a Jesús de su cometido. Quizás su apariencia humilde, débil por el hambre y el aspecto del cansancio que produciría el desierto, le hacían creer que él era un débil para aquel momento que estaba atravesando. Sin embargo, ante su tentación, a lo largo de la historia se habían rendido cantidades de personas a este asunto porque fuimos tentados desde Adán. Pero Jesús viene y en su identidad que tiene delante del Padre como el unigénito,
y como hijo de Dios y bajo un cuerpo mortal, logra desestimar las acechanzas del diablo y con una espada bien afilada de la palabra desmonta todas aquellas mentiras maquilladas sutilmente, porque incluso recordemos que Satanás le dice que todos los reinos eran de él, cosa que es absolutamente falsa, porque todas las cosas pertenecen a Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, porque todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y vemos aquí cómo Satanás tiene que huir y se produce la templanza que Jesucristo necesitaba para atravesar por todo el proceso y poder concluir diciendo consumado es. Porque él había destronado, derrotado y había llevado a cabalidad y había corrido la carrera y había obtenido la corona de la salvación, porque Él es nuestro Salvador, es por medio de Él que nosotros vamos a obtener una comunión con el Señor. Y Jesús exhibe públicamente y destrona a todos los principados de maldad. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos ese acceso a la gracia, a la salvación. Y el Señor, en este tiempo en que vivimos esta pandemia, en que las economías están comprimidas, en que la iglesia está pasando por distintas circunstancias en todo el mundo y específicamente de manera muy puntual en Venezuela, Dios está templando el acero y preparándonos para toda buena obra. Hoy yo te invito que este tiempo de prueba de campo, de entrenamiento que tienes, te sirva para levantarte con una persona con una identidad y un carácter que imite de manera mayor y más profunda de lo que lo hacías antes a Jesucristo. Yo le hablo a los que no conocen a Jesús y les quiero decir que Jesús es el modelo de la humildad, del amor y de la manifestación del poder de Dios, porque a través de la cruz Él pagó por ti y pagó por mí. Y Él no te juzga, más bien Él quiere que vengas a sus pies para que recibas ese amor que Él ganó a través de la cruz y que Él está derramando a través del Evangelio, que es la palabra de Dios en todo el mundo. El ser cristiano y el seguir el Evangelio solo tiene dos grandes verdades. Una, que mi carácter imite la vida de Cristo y que al seguir el Evangelio yo pueda conocer la palabra y la palabra pueda producir en mí esa vida que está en Jesucristo, ya que Él nos dará agua y esa agua quitará nuestra sed y no nos dará sed jamás. Hoy oro por todos aquellos que nos escuchan y le pido al Señor que esta palabra pueda hacer vida en sus corazones y pueda producir frutos apacibles, dignos de arrepentimiento, pues en Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que sométase a Dios toda persona y resista al diablo, dice Santiago. Y aquí en este pasaje hemos visto muy claramente cómo Jesús nos dio un ejemplo de esta porción de la Escritura y nosotros podemos salir victoriosos de todo desierto, de toda circunstancia y de todo aquello que en un momento dado nos pudiera parecer que estamos vencidos, pudiera traer en nosotros confusión, pero que realmente Jesús ya lo hizo todo, nosotros solo tenemos que venir a sus pies, reconocerlo y vivir conforme a sus principios. Padre, oro por todos los que nos escuchan, oro por cada nación, pido que tu amor y tu dulzura estén en nosotros y que podamos comprender la belleza de tu sacrificio y la grandeza de tu identidad para que podamos ser
hombres y mujeres que genuinamente podemos decir que te hemos conocido. Bendigo a todos aquellos hombres y mujeres, padres y madres, y pido a Dios que el corazón de ellos se vuelva hacia sus hijos y el de los hijos hacia los padres. Me despido de ustedes hasta el próximo mensaje, bendiciéndoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.